Cada vez que mis padres cerraban la puerta de su habitación, escuchaban estamos preparando para tu esposo, hija. Durante 15 años, mi cuerpo fue moldeado en un taller de horror llamado hogar, hasta que un día, el hombre para el que me estaban preparando vio lo que pasaba detrás de esa puerta. Buenos días, mis queridos espectadores, qué bendición poder hablar con ustedes hoy. Mi nombre es Dorothy Parker. Tengo 76 años y vivo en Bridgewater, Pensilvania, un pueblo hermoso con inviernos que enfrían estos viejos huesos míos, pero calientan mi corazón con la maravillosa gente que vive aquí. Estos días, mi pasatiempo favorito es hacer colchas. Miren esta que tengo en el regazo. Cada pedacito de tela tiene una historia, ¿saben? Como nuestras vidas, hechas de pequeños momentos que cosemos a lo largo de los años. Comencé con este trabajo manual después de que nacieron mis nietos. Quería que cada uno tuviera algo de su abuela para mantenerlos abrigados en las noches frías. Mi día comienza temprano, incluso antes de que salga el sol. Preparo mi café fuerte, a la manera antigua, filtrado a través de un paño. Luego me siento aquí en mi porche, donde estoy ahora, y empiezo a coser, mientras los pájaros cantan, en el arce de mi patio. Es una paz que Dios me dio después de tanta tormenta. Mi esposo, que en paz descanse, siempre decía que mis manos estaban benditas. Decía, tus manos transforman retazos en tesoros. Y así sigo, transformando retazos de tela en colchas, recuerdos en historias y dolor en lecciones. Y ustedes, mis queridos espectadores, que están viendo ahora, díganme en los comentarios, ¿desde qué pequeño pueblo están mirando? ¿A qué hora del día encontraron este video? ¿Están tomando café caliente por la mañana, descansando después del almuerzo o preparándose para dormir? Leo todos los comentarios con mucho cuidado y me alegra saber más de ustedes que toman un momento de su día para escuchar las historias de esta anciana. Me lo dirán, ¿verdad? Compartamos este calor juntos. Hoy quiero contarles una historia que guardé durante mucho tiempo. Una historia sobre preparación, pero no del tipo que imaginan cuando piensan en una joven preparándose para el matrimonio. No, fue un tipo de preparación que ninguna niña debería pasar. Me tomó mucho tiempo encontrar el valor para hablar de esto, pero la edad me ha enseñado que compartir nuestro dolor puede ayudar a sanar las heridas de otros. Mi historia comienza hace mucho tiempo en una casa sencilla en la Kentucky rural, donde el calor era tan fuerte como las tradiciones que mantenían a muchas mujeres atrapadas en el silencio. Nací en Mayfield, un pequeño pueblo en el oeste de Kentucky, en 1949. En ese entonces, el lugar era conocido por el cultivo de tabaco, pero para mí era solo el pequeño rincón del mundo donde crecí entre el suelo de arcilla roja y el cielo azul interminable. Mi padre, Joseph Parker, era un hombre alto con la piel quemada por el sol y las manos callosas por el duro trabajo en los campos. Tenía ojos pequeños y oscuros que parecían atravesarte el alma cuando se enojaba. Y eso pasaba con frecuencia. Mi madre, Alberta Parker, era una mujer menuda, con el cabello siempre recogido en un moño apretado, que hablaba poco y obedecía mucho. Caminaba como si siempre estuviera pidiendo permiso para existir. Éramos solo nosotros tres en esa casa de madera con tejado de hojalata, lejos de todo y de todos. Nuestra casa estaba apartada del pueblo, a unas 2000 las, por un camino de tierra que solo permitía el paso en carreta o a pie. Era pequeña, pero mi padre se aseguraba de mantenerla siempre en orden. Teníamos 2 habitaciones, la de ellos y la mía, una sala que también servía de cocina, y un patio grande donde mi madre cultivaba algunas verduras y hierbas. No teníamos lujos, pero nunca faltaba comida en la mesa. El día comenzaba antes del amanecer. Mamá encendía la estufa de leña para hacer café mientras papá se preparaba para ir a los campos. Me despertaba con el olor a café y el sonido de ollas y sartenes. Mis tareas eran barrer el patio, alimentar a las gallinas y ayudar a mamá con la ropa. Luego, iba a la escuela, una aula improvisada en la iglesia, donde la señorita Irene enseñaba a todos los niños de la zona de diferentes edades. Me gustaba estudiar,
especialmente aprender a leer. Los libros me llevaban lejos de esa vida sencilla. El tiempo para jugar era escaso porque no teníamos muchos vecinos cerca. A veces, los domingos después de la iglesia, jugaba con las hijas del señor Olson, que tenían una granja cerca de la nuestra. Daisy y Thelma eran mis únicas amigas. Jugábamos a la ronda, hacíamos casitas con mazorcas de maíz y fabricábamos muñecas con maíz. Era una alegría que no duraba mucho porque pronto aparecía mi padre diciendo que era hora de volver a casa. Fue alrededor de mi 9º cumpleaños cuando comencé a notar algo diferente en nuestra familia. Cuando íbamos al pueblo, en las raras ocasiones que eso ocurría, notaba cómo otras madres hablaban y reían con sus hijas, cómo los padres jugaban con sus hijos. En nuestra casa, las palabras eran medidas, los gestos contenidos y los ojos siempre bajos. Una vez a la semana, generalmente los sábados después de la cena, mi padre cerraba todas las ventanas de la casa, a pesar del calor. Encendía una lámpara de aceite en su habitación y los dos se quedaban allí hablando en voz baja durante un buen rato. Yo me acostaba en mi pequeña cama, escuchando el murmullo de sus voces, sin entender lo que decían. Solo sabía que era sobre mí, porque a veces escuchaba mi nombre. En el Festival de la Cosecha, cuando tenía 10 años, ocurrió algo que nunca olvidé. Estábamos todos en la plaza del pueblo. Había música, comida y gente bailando. Una señora se acercó a mi madre y dijo: Ana Alberta, tu niña se está convirtiendo en una joven. Pronto empezará a florecer. Mi madre palideció y mi padre, que estaba cerca, vino de inmediato y nos llevó a casa antes de que comenzara la procesión. Esa noche, escuché su conversación más alta de lo habitual. Es hora de empezar, Alberta, dijo mi padre. Necesita aprender antes de que sea demasiado tarde. La semana siguiente, comencé a notar cambios en la rutina. Mi madre empezó a enseñarme las tareas del hogar con más rigor. Una mujer necesita saber cómo mantener la casa para complacer a su esposo, repetía. Mi padre observaba desde la distancia con esa mirada que me ponía los pelos de punta. Por las noches, las conversaciones en su habitación se alargaban. En la escuela, la señorita Irene comenzó a mirarme de manera diferente. Un día, después de clases, me llamó y me preguntó si todo estaba bien en casa. No entendí la pregunta. Todo está normal, señorita Irene, respondí. Ella tomó mis manos y dijo: Ansí, ¿alguna vez necesitas hablar? Estoy aquí. Eso se quedó en mi mente durante días. En la casa de Daisy y Thelma, su madre, la señora Olsen, era una mujer alegre que cantaba mientras trabajaba. Su padre, el señor Olsen, contaba historias y traía caramelos para sus hijas cuando regresaba del pueblo. Era tan diferente de mi casa, donde la risa era tan rara como la lluvia en agosto. Cuando cumplí 12 años, un domingo caluroso por la tarde, regresamos de la iglesia y mis padres estaban diferentes. Mi padre más serio de lo habitual y mi madre con los ojos rojos. Después del almuerzo, me llamó y dijo: Dorothy, ya no eres una niña. Es hora de que aprendas lo que una mujer necesita saber para ser una buena esposa. A partir de hoy, recibirás enseñanzas. No entendí lo que eso significaba, pero sentí un nudo en el estómago que no era de hambre. Fue ese día cuando comenzó un capítulo de mi vida que traté de olvidar durante muchos años. La semana después de mi 12º cumpleaños, un jueves por la noche, después de terminar la cena, ese jamón con frijoles que mi madre sabía hacer tan bien, mi padre cerró con llave la puerta principal y las ventanas de la casa. Miró a mi madre y asintió. Ella se levantó en silencio, tomó mi mano y dijo: Ven, hija, vamos a comenzar tu preparación. Lo seguí a su habitación, sintiendo mis piernas pesadas como si cargaran piedras. La lámpara de aceite estaba encendida, dejando la habitación en una penumbra amarillenta que formaba sombras extrañas en las paredes. Mi padre se sentó al borde de la cama, y mi madre me colocó de pie frente a él. Dorothy, comenzó mi padre con esa voz que no admitía interrupciones. Toda joven necesita aprender a ser una buena esposa antes del matrimonio. Tu madre y yo te enseñaremos lo que necesitas saber para complacer a tu futuro esposo. Es nuestro deber como padres. Mi madre permaneció a su lado, mirando al suelo, sus manos temblorosas
ajustando el delantal sobre su vestido sencillo. Presta atención a lo que tu padre te va a enseñar, murmuró. Es por tu propio bien. Lo que pasó esa noche y en las noches que siguieron quedó encerrado dentro de las paredes de esa habitación y en las marcas invisibles de mi alma. No eran lecciones de cocina o costura las que me enseñaban allí, eran lecciones de silencio, de obediencia, de cómo una mujer debía comportarse para satisfacer a un hombre. Te estamos preparando para tu esposo, él nos lo agradecerá. Era la frase que mi padre repetía al final de cada lección, mientras mi madre secaba mis lágrimas con un paño húmedo y susurraba oraciones que no parecían llegar a ningún lado. Los jueves por la noche se convirtieron en una pesadilla que se repetía cada semana. Pasaba los días contando las horas, rezando para que algo ocurriera, para que ese día nunca llegara. Las mañanas siguientes iba a la escuela con los ojos rojos y el alma pesada, incapaz de prestar atención a las lecciones de la señorita Irene. En una de esas mañanas, la maestra me llamó después de clases. Dorothy, algo te está lastimando, ¿verdad? Negué con la cabeza, pero mis ojos me traicionaron. Puedes confiar en mí, insistió. Las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo explicar algo que ni yo misma entendía completamente? ¿Cómo hablar de lo que pasaba en la habitación de mis padres? El miedo me silenciaba. Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí, dijo, apretando mi mano. Corrí hacia afuera, temerosa de que las palabras escaparan y trajeran más problemas a mi vida. A los 14 años, mi cuerpo ya mostrando los cambios de la adolescencia, las lecciones se intensificaron. Mi madre comenzó a enseñarme cómo vestirme, cómo caminar, cómo servir en la mesa. A un hombre le gusta una mujer que conoce su lugar, decía, mientras me mostraba cómo bajar la cabeza en sumisión. Nunca cuestiones a tu esposo, nunca le niegues nada. Así dura un matrimonio. Lo más extraño es que para el mundo exterior éramos una familia normal. En las raras ocasiones que íbamos a la iglesia, mi padre era todo sonrisas, saludando al pastor y a los vecinos. Mi madre, siempre callada, recibía cumplidos por tener una hija tan bien educada. Dorothy es un ejemplo de niña correcta, comentaban las señoras. Si tan solo supieran el precio de ese comportamiento. La vida seguía su curso fuera de esa casa. El pueblo de Mayfield crecía con la expansión de la industria del tabaco. Llegaban nuevas familias, aumentaban los negocios. Yo observaba todo desde la distancia, como alguien mirando a través de una ventana empañada, incapaz de participar realmente. Mis amigas Daisy y Thelma ya hablaban de novios, de bailes, de sueños para el futuro. Yo apenas podía imaginar un futuro más allá de esas paredes que guardaban mis secretos. Poco a poco, me alejé de ellas, incapaz de compartir mi realidad, avergonzada de lo que pasaba en casa. A los 16 años, un evento cambió el curso de la historia. Era día de mercado en el pueblo, y excepcionalmente, mi madre me había llevado para ayudar a llevar las compras, mientras ella elegía verduras en el puesto del señor Turner. Fui al puesto de dulces a comprar una galleta de melaza con el cambio que había ahorrado. Allí conocí a Theodore. Acababa de llegar de Louisville para visitar a un tío que vivía en Mayfield. Alto, con la piel clara bronceada por el sol, ojos verdes como las aguas del río Ohio, y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Estaba comprando caramelos de melaza, y cuando nuestros ojos se encontraron, algo extraño pasó dentro de mí, un calor diferente al que causaba el sol de Kentucky. ¿Cuál es el mejor dulce aquí?, preguntó, mirándome directamente. Me quedé sin palabras por un momento, poco acostumbrada a que un joven me hablara. Las galletas de melaza de la señorita N.Y. son las mejores del condado, respondí finalmente, con los ojos bajos, como había aprendido. Entonces, tomaré 2, una para mí y otra para la chica con los ojos bonitos, dijo con una naturalidad que me sorprendió. Rishachi la galeta, explicando que mi madre me esperaba, no insistió, pero preguntó mi nombre antes de que me fuera. Dorothy, respondí, ya alejándome. Soy Theodore, pero puedes llamarme Theoen. Estaré por aquí unas semanas. Espero verte de nuevo, Dorothy. Regresé con mi madre, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría escucharlo. No le conté del joven, pero en el camino a casa,
sus ojos verdes no salían de mi mente. En las semanas siguientes, inventé excusas para acompañar a mi madre cada vez que iba al pueblo. Encontré a Theodore 3 veces más. Siempre conversaciones, rápidas y escondidas, pero encendían en mí una esperanza que nunca había sentido antes. La última vez que nos vimos, antes de que regresara a Louisville, Theo me entregó una nota doblada y dijo: léela cuando estés sola y guárdala contigo. Escondí el papel en el forro de mi vestido y solo logré leerlo por la noche, a la débil luz de una lámpara de aceite después de que mis padres se durmieran. Dorothy, sentí algo especial cuando te vi. Volveré por ti en 2 meses. Si sientes lo mismo, espérame, Theo. Esa nota se convirtió en mi tesoro, mi salvación. En los días de las lecciones, cerraba los ojos y pensaba en esas palabras, la promesa de un futuro diferente. 2 semanas después, mi padre anunció durante la cena: tengo noticias importantes. El hijo del señor Marlin de Louisville vino a conocer a nuestra familia y expresó interés en Dorothy. El joven tiene una buena posición, está montando una tienda en la ciudad. Sería un buen matrimonio. Mi corazón se aceleró. Louisville, ¿podría ser? ¿Cómo se llama? Pregunté, tratando de no mostrar emoción. Theodore vendrá el domingo a hablar conmigo. Sí, lo aprobó. Estarán comprometidos. Esa noche lloré en silencio en mi cama, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez, lloré con esperanza. Theo había encontrado una manera de pedir mi mano oficialmente, sin levantar sospechas. Él sería mi salida de esa casa, de esas lecciones, de esa vida. Llegó el domingo, y Theodore apareció en nuestra casa, bien vestido, trayendo regalos en una tela para mi madre y una botella especial de bourbon para mi padre. Hablaron en la sala mientras yo servía café, con los ojos bajos, como exigía la costumbre, pero mi corazón cantando por dentro. Mi padre aceptó el noviazgo con la condición de que nos casáramos pronto. Dorothy ya está preparada para ser una buena esposa. Hemos sido muy cuidadosos con su educación, dijo, intercambiando una mirada con mi madre que me revolvió el estómago. Estoy seguro de que sí, señor Parker. Son conocidos en el condado por la buena crianza que le dan a su hija, respondió Theo, sin saber lo que esas palabras realmente significaban. Nos comprometimos ese mismo día. Theodore regresaría en 2 semanas para arreglar los detalles de la boda, que tendría lugar en 3 meses. Cuando se despidió, me miró a los ojos por un breve momento, y vi allí la promesa silenciosa de un futuro mejor. Pero lo que Theo no sabía, lo que nadie más allá de esas paredes sabía, era que las lecciones no terminaron con el compromiso. Por el contrario, mi padre ahora parecía más determinado que nunca. Ahora es más importante que nunca, Dorothy, dijo el jueves siguiente, mientras me llevaba a la habitación. Tu prometido necesita encontrar una esposa que sepa cómo complacerlo. Te estamos preparando para tu esposo. Él nos lo agradecerá. Y así continuaron los jueves por la noche, más intensos, más dolorosos, mientras yo contaba los días hasta la boda, hasta la liberación que Theodore representaba, sin imaginar que el destino estaba preparando un giro que ninguno de nosotros podía prever. Los días después del compromiso pasaron lentamente, cada minuto alargado por la ansiedad, mientras que para otras chicas el periodo de compromiso era de alegría y preparativos. Para mí era una cuenta regresiva hacia la liberación, interrumpida por noches que me hacían desear no haber nacido nunca. Los jueves seguían siendo el día de las lecciones. Mi madre ahora traía ropa diferente para que me pusiera, diciendo que era ropa de esposa. Me enseñaba a caminar, a sentarme, a hablar, o más bien a no hablar. A un hombre no le gusta una mujer que habla demasiado, repetía, mientras me mostraba cómo servir la comida, cómo hacer la cama, cómo comportarme en la habitación. Cuando tu esposo llegue cansado del trabajo, no lo molestes con problemas, decía mi madre. Recíbelo siempre limpia y perfumada, incluso si has pasado todo el día trabajando en el campo. Mi padre observaba todo con esa mirada que me atravesaba como un cuchillo. Luego venía la peor parte de las lecciones. Un hombre tiene necesidades, explicaba mientras mi madre salía de la habitación
o se quedaba en un rincón rezando en voz baja. Una esposa nunca debe negarse en nunca. Lo que pasaba después quedó dentro de esas paredes, junto con mis gritos silenciosos, esos que aprendes a tragarte hasta que se convierten en un nudo permanente en la garganta. Después de cada lección, la misma frase en te estamos preparando para tu esposo. Él nos lo agradecerá. Durante el día me enfocaba en los preparativos de la boda como una forma de escapar de la realidad. Mi madre me enseñó a bordar el ajuar, a hacer pan, a preparar conservas de frutas de la región. Estas tareas normales eran como oasis en el desierto de mi existencia. Mientras bordaba las iniciales de IT en las toallas, imaginaba la vida con Theodore, lejos de Ali, lejos de las lecciones, lejos de esa habitación que olía a miedo. Theo apareció 2 veces más antes de la boda. Visitas cortas, siempre vigiladas por mi padre. Noté que me miraba con curiosidad a veces, tal vez percibiendo mi silencio excesivo, mi sumisión que iba más allá de lo común. Incluso en esa época cuando las chicas eran criadas para obedecer, pero ¿cómo explicarle, cómo contarle a mi prometido qué tipo de preparación estaba recibiendo? Una vez, cuando logramos estar solos unos minutos en el patio, mi padre había ido a buscar más café y mi madre estaba en la cocina. Theo tomó mis manos y preguntó, ¿estás bien, Dorothy? Pareces tan triste en sí. ¿No quieres casarte conmigo? Solo dilo. No es eso, respondí rápidamente. El miedo a perder mi única oportunidad de escapar, apretándome el pecho. Es solo nervios por la boda. Él sonrió, esa sonrisa que iluminaba sus ojos verdes. Nunca tienes que temerme. Taylor, 3 semanas más y serás la señora Theodore Marlin. Si tan solo supiera que el miedo que sentía no era por él, sino por lo que me habían convertido en manos de mis padres. 2 semanas antes de la boda, las lecciones se intensificaron. Ahora eran 2 veces por semana, martes y jueves. Mi cuerpo dolía constantemente, y comencé a tener pesadillas todas las noches. Me despertaba sudando frío, temblando, la frase de mi padre, resonando en mi cabeza ante, estamos preparando. Él nos lo agradecerá. En la escuela, la señorita Irene notó mi cambio. Dorothy, estás más delgada, con ojeras. ¿Estás enferma, pequeña? Lo negué, como siempre, pero ella insistió. ¿Es por la boda? ¿Realmente quieres casarte con este joven de Louisville? Sí, quiero, señorita Irene, respondí. Y era la única verdad que podía decir. Theo es bueno, me llevará lejos de aquí. Ella me miró por un largo rato, como intentando leer algo entre las líneas de mi rostro. Espero que te haga feliz, pequeña. Lo mereces. ¿De verdad? ¿Lo merecía? Después de todo lo que había pasado, lo que me habían hecho, lo que me habían obligado a hacer, ¿todavía merecía estarlo? La duda me carcomía por dentro. Una semana antes de la boda, mi padre anunció una lección especial. Mañana es el gran ensayo, dijo durante la cena, para asegurarnos de que estás realmente lista para tu esposo. Esa noche fue la más larga de mi vida. Acostada en mi cama estrecha, mirando el techo de paja, recé a todos los santos que conocía. Le pedí a la Virgen María que me llevara durante el sueño para terminar con ese sufrimiento de una vez por todas. El sueño no llegó y la mañana llegó implacable, como siempre. Ese día no fui a la escuela. Mi madre le dijo a mi padre que necesitaba descansar para la lección especial de esa noche. Pasé el día ayudando con las tareas del hogar, cada movimiento como si estuviera en trance. Limpié la casa, alimenté a las gallinas, ayudé a preparar el almuerzo, tareas comunes que ahora parecían rituales de despedida. Por la tarde, mi madre llenó una tina con agua tibia y hierbas del patio. Toma un baño largo, dijo, sin mirarme a los ojos. Lávate bien el cabello. Ponte el camisón que te dejé preparado. Era un camisón blanco de algodón fino, con bordados sencillos en el cuello. Era mío, murmuró mi madre. Lo usé en mi noche de bodas. Mientras me bañaba, las lágrimas silenciosas se mezclaban con el agua de la tina. Pensé en ir a la casa de la señorita Irene, en gritar en la plaza del pueblo lo que pasaba en esa casa. Pero el miedo me paralizaba. ¿Y a dónde iría? Sin dinero, sin nadie
que realmente me ayudara. La cena fue silenciosa. Mi padre bebió más de lo habitual, sirviéndose varias veces del bourbon que guardaba para ocasiones especiales. Mi madre apenas tocó su comida. Yo tragué unos pedazos de papas fritas, sin saborearlas, con el estómago tan apretado que cada bocado era una tortura. Después de la cena, mi padre me ordenó ir a su habitación. Erland, tu madre y yo terminaremos aquí y estaremos contigo enseguida. Obedecí, como siempre. La habitación estaba diferente. La cama hecha con sábanas limpias, una lámpara de aceite nueva encendida en la mesita de noche, un jarrón con flores silvestres, probablemente recogidas por mi madre, en algún rincón, como si ese escenario pudiera disfrazar el horror que ocurría allí. Me senté al borde de la cama, con las manos heladas, a pesar del calor de la noche de Kentucky. Escuché pasos en el pasillo, voces bajas, y luego silencio, un silencio extraño, diferente al habitual. Esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Escuché un ruido en la ventana, algo como un rasguño. Miré sobresaltada y vi una sombra pasar. Pensé que podría ser algún animal, tal vez un gato o un zarigüeyo, que a veces aparecía en el patio. Pero luego la sombra tomó forma humana, y un rostro apareció en el cuadrado de la ventana ante Theodore. Nuestros ojos se encontraron, y vi en los suyos primero sorpresa, luego confusión. Hizo un gesto de silencio y señaló la ventana, indicando que la abriera. Mis manos temblaban tanto que apenas pude levantar el pestillo. ¿Qué haces aquí?, susurré cuando saltó dentro de la habitación. Vine a sorprenderte, también susurró. Logré terminar los negocios en Louisville antes de lo esperado y pensé en venir a verte. Cuando vi las luces de la casa encendidas, pero nadie respondió cuando toqué. Di la vuelta y te vi entrar a esta habitación. ¿Por qué estás aquí, Dorothy? ¿No es esta la habitación de tus padres? Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos en el pasillo. Theo se escondió detrás de la puerta en el momento exacto en que mis padres entraron. Lo que pasó después quedó grabado en mi memoria como una escena de pesadilla que se repite en cámara lenta. Mi padre entró primero, ya en camisa, con los ojos vidriosos por la bebida. Mi madre venía justo detrás, con el rostro vacío de expresión, como una muñeca de trapo. Comencemos la lección final, anunció mi padre, desabrochándose el cinturón. Hoy mostrarás todo lo que has aprendido. Mi madre se sentó en una silla en la esquina, como siempre hacía. Fue entonces cuando notó la ventana abierta. Joseph, la ventana. Mi padre se giró irritado. ¿Quién abrió esto? No, dije. ¿Qué? Fue entonces cuando Theodore salió de detrás de la puerta. Nunca olvidaré la expresión en su rostro, los ojos verdes que tanto amaba, ahora oscurecidos por una furia que no conocía. Su cara se contorsionó en una mezcla de asco y rabia. ¿Qué lección es esta que le están dando a mi prometida?, preguntó, con una voz baja y peligrosa que nunca había oído antes. Mi padre recuperó rápidamente la compostura. Theodore, ¿qué haces aquí? Esto no es de tu incumbencia, muchacho. Estamos educando a nuestra hija, preparándola para su esposo, completó Theo. Te escuché en el pasillo. Te estamos preparando para tu esposo. Él nos lo agradecerá. Ahí eso es lo que le dices, ¿verdad? Mi madre se levantó, temblando. No, es por su propio bien, para que tu matrimonio sea... Cállate, Alberta, gritó mi padre. Luego se giró hacia Theo, señalándolo con el dedo. Sal de mi casa ahora, muchacho. Lo que hacemos con nuestra hija es nuestro asunto. La educamos como creemos mejor. Theodore dio un paso adelante, colocándose entre mi padre y yo. Educar. ¿Eso es lo que llamas a lo que le estás haciendo? Mira el miedo en sus ojos. Fue entonces cuando mi padre cometió el error. Se lanzó sobre Theo, con el puño levantado, gritando: no sabes nada. La estamos convirtiendo en una mujer de verdad, una esposa que sabe cómo satisfacer a un hombre. Lo que siguió fue demasiado rápido. Theo esquivó el golpe y golpeó a mi padre con un puñetazo tan fuerte que lo hizo retroceder, tambaleándose. Mi madre gritó, yo grité, y de repente la casa silenciosa se llenó de gritos y sonidos de pelea. Mi padre, a pesar de la bebida, era un hombre fuerte,
acostumbrado al trabajo duro. Theodore era más joven y estaba impulsado por una furia que parecía darle fuerza extra. Los dos se enzarzaron en el medio de la habitación, derribando la lámpara de aceite, que por suerte se apagó antes de causar un incendio. En la oscuridad, solo escuché los sonidos de la pelea, los gruñidos, los golpes. Mi madre salió corriendo de la habitación, gritando por ayuda, aunque no había nadie cerca para escuchar. De repente, un golpe más fuerte y luego silencio. Por un momento terrible, pensé que mi padre había matado a Theo, pero entonces una mano tomó la mía, una mano que reconocería entre miles. Salgamos de aquí, susurró Theodore, sacándome de la habitación. En el pasillo oscuro, pasamos por la forma caída de mi padre, inconsciente en el suelo. Mi madre estaba en la sala, acurrucada en una esquina como un animal asustado. Cuando nos vio, se levantó. Dorothy, hija. Theo se detuvo, aún sosteniendo mi mano. Tú sabías lo que estaba pasando, lo sabías y lo permitiste. No entiendes, murmuró ella, con lágrimas corriendo por su rostro, envejecido antes de tiempo. Él me hizo lo mismo a mí. Así son las cosas. Una mujer necesita aprender. No, no lo necesita, explotó Theo. Esto no es educación, es una monstruosidad y me llevo a Dorothy de aquí ahora. Miré a mi madre por última vez, en lo profundo de sus ojos, más allá del miedo y la vergüenza. Vi algo que me tomó tiempo reconocer, alivio Anne, como si una parte de ella, enterrada bajo años de sumisión, estuviera feliz de verme escapar del destino que había sido el suyo. Vete, hija, susurró, vete. Y no mires atrás. Theodore me sacó de la casa donde había pasado toda mi vida. La noche estaba clara, llena de estrellas, el aire perfumado por la madreselva que crecía silvestre en el patio. En ese momento, bajo ese cielo de Kentucky, sentí que nacía de nuevo. Súbete, dijo Theo, señalando el caballo atado cerca de la puerta. Vamos al pueblo. Tengo una habitación alquilada allí. ¿Y mi padre? Pregunté, aún en shock. Despertará pronto. Y cuando lo haga, es mejor que estemos lejos. Monté en la parte trasera del caballo, abrazando la cintura de Theo, como si fuera mi salvación en un mar tormentoso. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, miré por última vez la casa que había sido mi prisión durante tantos años. La puerta estaba abierta, la silueta de mi madre recortada contra la débil luz del interior. Esa noche, dejé atrás no solo una casa, sino toda una vida de miedo y humillación. Lo que no sabía era que el camino por delante estaría tan lleno de curvas y obstáculos como el que dejaba atrás. La habitación que Theodore había alquilado en la pensión de la señora Eunice, en el centro de Mayfield, era pequeña, pero limpia. Una habitación sencilla, con una cama individual, una mesa pequeña con una palangana para lavarse la cara y un baúl para guardar ropa. Esa noche, Theo me dejó sola en la habitación y fue a dormir en la sala de la pensión, en un sofá viejo que la señora Eunice improvisó como cama. Mañana decidiremos qué hacer, dijo antes de irse. Ahora, descansa. ¿Estás a salvo aquí? ¿A salvo? Una palabra cuyo significado apenas conocía. Acostada en esa cama extraña, aún con el camisón blanco de mi madre, temblaba como una hoja al viento, esperando en cualquier momento escuchar los pasos de mi padre en el pasillo. El sueño llegó como una ola que de repente me tragó, agotada como estaba por el miedo y la emoción. Me despertaron golpes fuertes en la puerta. Abrí los ojos, desorientada, sin reconocer dónde estaba, y entonces los recuerdos de la noche anterior volvieron como un puñetazo en el estómago. Los golpes continuaron, más insistentes. Dorothy, abre la puerta. Is urgent. Era la voz de Theo, tensa como nunca la había oído. Salt Y. Avery. Theodore entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. Estaba pálido, con el cabello desaliñado, la ropa arrugada como si hubiera dormido mal. Tu padre está en el pueblo, dijo sin preámbulos. Ahora está en la oficina del sheriff, presentando una denuncia contra mí por allanamiento y agresión, y contra ti por comportamiento inmoral. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Comportamiento inmoral. Así lo vería el mundo. Una hija, huyendo con su prometido,
antes de la boda, un escándalo en un pueblo pequeño, donde todos se conocían y cotilleaban. Dijo que te seduje, que planeamos todo para llevarte antes de la boda, continuó Theo, caminando de un lado a otro en la pequeña habitación. Dijo que te encontró conmigo en su habitación, y cuando intentó defender tu honor, lo agredí. Pero eso no es verdad, exclamé, con la voz temblando de indignación. ¿Cómo puede mentir así? Theo se detuvo y me miró con una expresión que mezclaba rabia y tristeza. ¿Puede porque nadie sabe la verdad, Dorothy? Nadie sabe lo que pasó en esa casa. ¿Y crees que alguien lo creería si lo contáramos? Un padre haciendo eso a su propia hija y con la madre permitiéndolo. La gente prefiere creer su versión. La hija rebelde, el prometido sin escrúpulos, tenía razón, y eso era lo más terrible. ¿Quién nos creería contra la palabra de Joseph Parker, un hombre respetado en la comunidad, conocido por ser trabajador y religioso? La vergüenza que sentía por años de abuso ahora se mezclaba con el miedo al juicio público. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo las lágrimas ardiendo en mis ojos. Tenemos que irnos de aquí ahora, respondió Theo. El sheriff Wilson es amigo de tu padre. Me arrestará antes de que termine el día. ¿A dónde? A Louisville primero. ¿Tengo familia allí? Podemos quedarnos un tiempo. Después veremos. En ese momento hubo otro golpe en la puerta. Theo me indicó que guardara silencio, pero una voz femenina llamó suavemente: Señor Theodore. Soy yo, Eunice. Necesito hablar con usted. Theo abrió una rendija en la puerta, y la casera entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. Era una mujer baja y robusta, con el cabello gris recogido en un moño, ojos pequeños y atentos que parecían ver más allá de las apariencias. Acabo de ver al señor Parker saliendo de la oficina del sheriff con el ayudante Matthews, dijo sin preámbulo. ¿Vienen para acá? Escuché que decían que van a arrestarlo y a llevarse a la chica de vuelta a casa. Mi corazón se aceleró. Volver a casa, a esa habitación, a esas lecciones. No, preferiría morir. ¿Cuánto tiempo tenemos? Se detuvieron en la tienda de Orlindo para reunir a más hombres. La señora Eunice nos miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Qué pasó? Realmente, señor Theodore, conozco al señor Parker desde hace años. Siempre pareció un hombre decente. Theo dudó, mirándome como pidiendo permiso. Asentí ligeramente. ¿Qué teníamos que perder ahora? En pocas palabras, Theo le contó a la señora Eunice lo que había presenciado la noche anterior, las lecciones, las frases de mi padre, el estado en que me encontró. No entró en detalles, pero dijo lo suficiente para que la mujer se llevara la mano a la boca, horrorizada. Dios mío en el cielo, murmuró, haciendo la señal de la cruz. Ese hombre con su propia hija, y la madre, ¿nos cree?, pregunté, sorprendida. La señora Eunice se acercó y tomó mis manos en las suyas, callosas por años de trabajo duro. Pequeña, soy lo suficientemente vieja para saber que el mal a menudo se esconde detrás de rostros respetables. Y tus ojos hablan, la verdad que tu boca teme decir. Fue como si se rompiera un dique dentro de mí. Las lágrimas que había reprimido durante tantos años comenzaron a caer, y los sollozos sacudieron mi cuerpo. La señora Eunice me abrazó como mi madre nunca lo había hecho, un abrazo protector, sin segundas intenciones, sin el peso del miedo. No tenemos tiempo para esto ahora, dijo finalmente, apartándose. ¿Necesitan irse de aquí? Antes de que lleguen. Tengo un sobrino que trabaja transportando ganado. Sale para Lexington en 1 hora. Si se esconden en el camión entre las cajas de mercancía, ¿él puede llevarlos? ¿Lexington? Dudó Theo. Estaba pensando en Louisville. Tu padre buscará en Louisville primero, muchacho. Todos saben que eres de allí. Lexington es más grande, más fácil perderse entre la multitud. Desde allí pueden ir a donde quieran. Era una oportunidad, tal vez la única que tendríamos. Theo aceptó rápidamente. Ponte esto, dijo la señora Eunice, sacando un vestido sencillo del bolsillo de su delantal. Deja el camisón aquí.
Es mejor no llevar nada que te recuerde esa casa. Mientras me vestía apresuradamente detrás de una sábana improvisada como pantalla, la señora Eunice le dio a Theo instrucciones sobre cómo encontrar a su sobrino Daryl en el patio del mercado de agricultores. Tiene un camión verde, muy viejo. Dígale que Eunice lo envió y que es urgente. Daryl es un buen chico. Loan, no teníamos equipaje, nada más que la ropa que llevábamos puesta. Theo solo tenía el dinero que llevaba en la billetera, suficiente para unos pocos días, no más. ¿Y la boda? Pregunté de repente, recordando que en una semana deberíamos casarnos en la iglesia bautista. Theo tomó mis manos y me miró a los ojos. Dorothy, si aún quieres casarte conmigo después de todo esto, lo haremos en otro lugar. Lejos de aquí. Pero si prefieres seguir tu propio camino, lo entenderé. Quiero quedarme contigo, respondí sin dudar. Eres lo único bueno que ha pasado en mi vida. Un ruido en la calle nos alertó. La señora Eunice corrió a la ventana y miró a través de las cortinas. Yavin, salgan por la puerta trasera, rápido. Salimos por la parte trasera de la pensión. Cruzamos un callejón estrecho y nos mezclamos con la pequeña multitud que circulaba en el mercado semanal. Desde la distancia, vi a mi padre y al ayudante Matthews entrando en la pensión de la señora Eunice. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Seguimos por las calles laterales hasta llegar al mercado de agricultores. El camión verde estaba allí, como había dicho la señora Eunice, y un hombre de unos 30 años estaba cargando cajas de madera en la parte trasera. Daryl, Theo se acercó con cautela. Tu tía Eunice nos envió. El hombre nos miró con desconfianza, pero cuando Theo mencionó rápidamente nuestra situación, su expresión cambió. Suban a la cabina. Terminaré de cargar y nos iremos en 10 minutos. Mientras esperábamos, acurrucados en la cabina del camión, vi a mi padre y sus hombres pasando por el mercado, mirando en todas direcciones. Uno de ellos señaló el camión y comenzó a acercarse. Theo, susurré, apretando su brazo. Vin. Daryl, que acababa de cerrar la plataforma del camión, notó el movimiento. Sin dudar, saltó a la cabina, arrancó el motor con un rugido y salió, dejando una nube de polvo rojo detrás. Agárrense, gritó por encima del ruido del motor. El camino no es el mejor. Miré por el retrovisor lateral y vi a mi padre en medio de la calle, con el rostro contorsionado por la rabia, gritando algo que el viento se llevó. Esa fue la última vez que vi a Joseph Parker. El viaje a Lexington fue largo e incómodo. El camión rebotaba en el camino de tierra, levantando un polvo que entraba por la ventana y cubría todo de rojo. Daryl hablaba poco, respetando nuestro silencio. Solo paramos una vez para comer algo en un puesto al borde del camino y para que Daryl descansara un poco. Mientras comíamos frijoles y pan de maíz en una mesa de madera gastada, Theo tomó mi mano bajo la mesa. Estamos comenzando una nueva vida, Dorothy. Dejamos el pasado en esa casa. De ahora en adelante, nunca pasarás por eso otra vez. Quería creerle. Quería creer que era posible escapar de las marcas que esos años habían dejado en mí. Pero esa noche, durmiendo en el duro banco del camión, mientras Daryl conducía, tuve pesadillas terribles. Soñé que estaba de vuelta en la habitación de mis padres, que la puerta estaba cerrada con llave, que nadie vendría a salvarme. Me desperté gritando, empapada en sudor, y sentí los brazos de Theo abrazándome. «Está bien», susurró. «Estás a salvo». Llegamos a Lexington la mañana siguiente, agotados y sucios por el polvo del camino. Daryl nos dejó cerca de la estación de autobuses. «Es mejor no quedarse demasiado tiempo en la ciudad», aconsejó. «Tu padre podría tener parientes o conocidos por aquí». Theodore estuvo de acuerdo. «Seguiremos viajando lo antes posible». «Daryl, no sé cómo agradecértelo». «Agradece a mi tía», respondió el hombre, «y haz que valga la pena. Construyan una vida decente juntos». Con el poco dinero que teníamos, compramos boletos al lugar más lejano que podíamos llegar, Indianápolis, Indiana. Desde allí, continuaríamos a otro lugar, lo suficientemente lejos para empezar de nuevo. En la estación de autobuses de Lexington, sentados en un banco duro esperando el autobús,
Teo me miró con una expresión seria. Dorothy, necesitamos hablar de lo que pasó, de lo que tu padre te hizo. Sentí un nudo formarse en mi garganta. No puedo, Teo, no puedo hablar de eso. Tendrás que hacerlo algún día, dijo suavemente. No por mí, sino por ti misma. Lo que él hizo no fue tu culpa. Lo sabes, ¿verdad? Negué con la cabeza, incapaz de responder. La culpa era algo que llevaba como una segunda piel, tan arraigada que ya no notaba su peso. Te amo, Dorothy, continuó Teo. Te he amado desde aquel día en el mercado, y estaré a tu lado todo el tiempo que quieras. Pero no puedo borrar lo que pasó. Solo tú puedes hacerlo enfrentando a tus fantasmas. El autobús llegó, ruidoso y polvoriento, y subimos en silencio, sentado junto a Theodore mirando por la ventana el paisaje de Kentucky que se quedaba atrás. Supe que tenía razón, pero también supe que algunos fantasmas son demasiado fuertes para enfrentarlos de una vez. Algún día, susurré para mí misma, mientras Teo se dormía con la cabeza apoyada en mi hombro. Algún día seré lo suficientemente fuerte para mirar atrás, sin miedo. Lo que no sabía era que ese día tardaría más de 20 ecos en llegar. Indianápolis fue solo el comienzo de un largo viaje. Llegamos allí con casi nada en los bolsillos y corazones llenos de miedo. Alquilamos una pequeña habitación en una pensión cerca de la estación de autobuses, del tipo de lugar donde nadie hace muchas preguntas. Teo encontró trabajo como cargador en el mercado de la ciudad y yo me puse a lavar ropa. No era la vida que habíamos soñado, pero estábamos juntos y lejos de esa casa en Mayfield. Nos casamos en una ceremonia sencilla en el juzgado, sin fiesta, sin invitados, solo nosotros dos y dos testigos que apenas conocíamos. El dueño de la pensión donde vivíamos y su esposa. Teo compró un anillo barato en una casa de empeño y yo usé un vestido azul claro que recibí de una donación de la iglesia. No era el vestido blanco con el que toda chica sueña, pero para mí representaba algo mucho más importante: libertad. Ahora eres Dorothy Marlen, dijo Teo después de la ceremonia, besando mi frente con cariño. Una nueva vida, un nuevo nombre, pero incluso con el nuevo nombre y la distancia, el miedo persistía. Me despertaba en medio de la noche, pensando que había escuchado la voz de mi padre. Cuando veía un hombre que se parecía a él en la calle, mi corazón se aceleraba y mis piernas se debilitaban. Teo intentaba ayudarme, pero había heridas que ni siquiera su amor podía sanar. Nos quedamos en Indianápolis casi un año. Fue allí donde descubrí que estaba embarazada de nuestro primer hijo. La noticia debería haber sido motivo de alegría, pero me llenó de temor. ¿Cómo podría ser madre después de todo lo que había pasado? ¿Qué tipo de madre sería con todas esas cicatrices en mi alma? Seremos diferentes a tus padres, prometió Theo, sosteniendo mis manos mientras lloraba. Nuestro hijo crecerá sabiendo lo que es el amor verdadero. Con el embarazo, decidimos que era hora de buscar un lugar mejor para vivir. Indianápolis todavía estaba demasiado cerca de Mayfield, y el miedo a que mi padre nos encontrara nunca desaparecía por completo. Theo tenía un primo lejano en Erie, Pensilvania, que trabajaba en una fábrica de muebles y dijo que podía conseguirle un empleo. Pensilvania está lo suficientemente lejos, argumentó Theo. Podemos empezar de verdad allí. El viaje a Erie fue difícil. Estaba en mi 5º mes de embarazo y el autobús rebotaba en carreteras que parecían interminables. Cuando finalmente llegamos, el primo de Theo, Jean, nos recibió con una sonrisa genuina y nos llevó a su casa sencilla en un barrio remoto. ¿Pueden quedarse aquí hasta que encuentren un lugar?, ofreció. A mi Irma le gustará tener compañía femenina. Irma, la esposa de Jean, era una mujer con una sonrisa fácil y manos siempre ocupadas. Tenía 2 hijos pequeños y estaba esperando un tercero. Me recibió como a una hermana, sin hacer preguntas sobre mi pasado, respetando mis silencios. Puedo reconocer el dolor en los ojos de otra mujer, me dijo una vez, mientras hacíamos pan juntas. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí para escuchar. En Erie, Theo consiguió trabajo en la fábrica de muebles, como ayudante. El salario no era mucho, pero era suficiente para alquilar una casa pequeña en un barrio sencillo.
Compramos muebles usados cochinos de segunda mano y poco a poco construimos nuestro hogar. Por primera vez en mi vida, tuve un lugar que podía llamar mío sin miedo. Nuestro primer hijo, Mark, nació en una noche fría de julio de 1966. Fue un parto difícil. El médico dijo que yo era demasiado estrecha y el bebé era grande. Después de horas de sufrimiento, finalmente, escuché su llanto, fuerte e indignado. Cuando lo pusieron en mis brazos, algo se rompió dentro de mí. Mirando ese pequeño rostro rojo, prometí que nunca conocería el tipo de dolor que yo había conocido. La maternidad me transformó. Por Mark, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Las noches sin dormir, los pañales para lavar, la lactancia dolorosa. Todo esto era diferente del dolor que había conocido antes. Era un dolor que venía con propósito, con amor. Theo demostró ser un padre dedicado. Llegaba cansado del trabajo, pero siempre tenía energía para jugar con su hijo, para ayudar con el cuidado, para darme un momento de descanso. Nunca tocaba el tema de mi pasado, respetando mi silencio, pero siempre estaba atento a las señales. Cuando me tensaba por algún ruido, cuando me apartaba repentinamente de su toque, cuando me despertaba gritando en medio de la noche. Un día a la vez, solía decir, estamos construyendo algo nuevo aquí. Los años pasaron, Mark creció, y en 1968 tuvimos a nuestra hija. Celia. Nuestra vida en Erie era sencilla pero estable. Theo fue promovido a carpintero en la fábrica, y yo comencé a vender dulces caseros para complementar nuestros ingresos. Los niños asistían a la escuela pública del barrio, tenían amigos. Eran niños normales, algo que yo nunca había sido. Pero el pasado tiene una forma de encontrarnos, incluso cuando creemos que lo hemos escapado. A principios de 1970, recibimos una carta que lo cambiaría todo de nuevo. Era de la señora Eunice, la casera de la pensión en Mayfield, que había ayudado a que escapáramos. Había conseguido nuestra dirección a través de su sobrino Daryl, quien a su vez había encontrado a Jean durante una entrega en Erie. Queridos Dorothy y Theodore, decía la carta en la letra temblorosa de la señora. Espero que esta carta los encuentre bien y con buena salud. Tengo noticias que creo que deberían saber. Joseph Parker, el padre de Dorothy, murió hace 2 semanas de una fiebre que no cedía. Antes de morir, confesó al pastor Ansen los pecados que cometió contra su propia hija. El pastor, respetando la confidencialidad de la confesión, no reveló detalles, pero dijo que Joseph partió arrepentido y pidiendo perdón. Alberta, tu madre, Dorothy, está muy enferma y pide verte una última vez. Está viviendo con la familia Olsen, que la acogió cuando se quedó sola. Si pueden, vengan. Si no pueden o no quieren, lo entenderé. Que Dios los bendiga. Leí la carta 3 veces, con las manos temblando cada vez más. Mi padre estaba muerto en el que había sido el centro de mis pesadillas durante tantos años, ya no existía. Y mi madre, la que había permitido que todo ocurriera, pedía verme. Mostré la carta a Theo cuando regresó del trabajo. La leyó en silencio, con el rostro serio. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, finalmente. No lo sé, respondí con honestidad. Parte de mí quiere olvidar que recibimos esta carta. Otra parte quiere ir a verla, completó Theo. Para cerrar este ciclo. Pasé días pensando, rezando, llorando sola. Cuando los niños dormían, finalmente tomé mi decisión. Voy a volver a Mayfield, le dije a Theo una noche. Necesito mirar a mi madre a los ojos una última vez. Necesito entender por qué permitió todo eso. Iré contigo, respondió de inmediato. No, dije, sorprendiéndonos a ambos con mi firmeza. Los niños te necesitan aquí, y esto es algo que necesito hacer sola. Fue la decisión más difícil de mi vida. Dejar a mis hijos, aunque fuera por unos días, me rompía el corazón. Pero sabía que necesitaba enfrentar a mis demonios de una vez por todas, si quería estar completamente libre. El viaje de regreso a Mayfield fue como retroceder en el tiempo. El autobús, el polvo rojo, el calor del campo, todo traía recuerdos que había intentado enterrar. Cuando bajé en la pequeña estación de autobuses del pueblo, sentí que mis piernas se debilitaban. Habían pasado 5 años desde que huí de allí, con Theo,
En esa noche fatídica, el pueblo había cambiado poco, algunas casas nuevas, una plaza renovada, pero la esencia era la misma. Caminé hasta la pensión de la señora Eunice. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. La señora me recibió con lágrimas en los ojos. Dorothy, no lo puedo creer. Me abrazó con fuerza y por un momento me permití ser solo una chica asustada en los brazos de alguien que me había ayudado cuando más lo necesitaba. ¿Cómo está mi madre?, pregunté, después de recomponerme. Mal, respondió la señora Eunice con honestidad. Los médicos dicen que es el corazón, pero creo que es la culpa lo que la está matando. Desde que tu padre murió, se ha marchitado como una planta sin agua. ¿Dónde está? ¿En la casa de Orlandina y Olsen? ¿Los recuerdas? Tenían 2 hijas que eran tus amigas, Daisy y Thelma, murmuré, recordando a las únicas amigas de mi infancia. Así es, Daisy se casó y se mudó, pero Thelma todavía vive con sus padres. Ellos fueron quienes acogieron a tu madre cuando se quedó sola. Al día siguiente, la señora Yunes me acompañó a la casa de los Olsen. Era una casa sencilla a la entrada del pueblo, con un patio grande donde las gallinas picoteaban libremente. Thelma, ahora una mujer adulta, vino a recibirnos en la puerta. Dorothy dijo con una sonrisa triste: has cambiado tanto, te ves hermosa. Entramos y me llevó a una habitación en la parte trasera de la casa. El olor a medicina y enfermedad era fuerte. En la cama estrecha, una figura esquelética respiraba con dificultad. Me tomó unos segundos reconocer a mi propia madre. Alberta era irreconocible, el rostro hundido, el cabello blanco y fino, la piel amarillenta. Parecía haber envejecido 30 años en solo 5. Cuando mi vallo, sus ojos se abrieron y trató de sentarse sin éxito. Dorothy, susurró, con una voz casi inaudible. Thelma y la señora Eunice se retiraron discretamente, cerrando la puerta. Me quedé allí de pie junto a la cama, sin saber qué decir, qué sentir. Rabia, lástima, tristeza, compasión, todo se mezclaba dentro de mí. Puedes acercarte, pidió mi madre. No te haré daño. Di 2 pasos vacilantes y me senté al borde de la cama. Ella extendió una mano temblorosa y tocó mi rostro, sus dedos fríos como el hielo. Te ves hermosa, dijo. París. Lo estoy, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Tengo un buen esposo y 2 hijos maravillosos. Ella sonrió, una sonrisa frágil que no llegaba a sus ojos cansados. Eso está bien. Está bien que hayas escapado. Permanecimos en silencio por un momento. El único sonido era su respiración, dificultosa. Entonces, reuniendo valor, pregunté lo que había venido a preguntar. ¿Por qué, madre? ¿Por qué permitiste que él me hiciera eso? ¿Por qué no me protegiste? Cerró los ojos, y por un momento pensé que no respondería. Pero luego, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Cuando me casé con tu padre, tenía 15 años. Él era mayor, fuerte, decidido. Mis padres pensaron que sería un buen matrimonio. Al principio, fue normal. Yo cuidaba la casa, pero después de que naciste, algo cambió en él. Comenzó a tratarme diferente, exigiendo cosas, haciendo cosas. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Le tenía miedo, Dorothy, tanto miedo que no podía respirar bien cuando estaba cerca. Dijo que si no hacía lo que él quería, nos mataría a las 2. Wildercray. Cuando empezaste a crecer, a convertirte en una joven, vi en sus ojos la misma mirada que tenía cuando me conoció. Intenté proteger, lo juro, pero él era más fuerte. Yo era demasiado débil. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. No espero que me perdones, hija. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que me arrepiento cada día, cada minuto, por no haber tenido el valor de enfrentarlo, de huir contigo, de hacer algo para salvarte de ese infierno. Miré a esa mujer rota, consumida por la culpa y el miedo, y sentí algo inesperado, compasión. No era perdón, aún no, pero era un comienzo. Confesó todo antes de morir. Continuó,
¿Al pastor? No a mí. Después de que just estaba como loco. Quería ir tras de ti, quería traerte de vuelta, pero no tenía dinero. No sabía a dónde había ido. Con el tiempo, se consumió en la rabia, bebiendo más y más. Cuando se enfermó, el remordimiento finalmente lo alcanzó. Sostuvo mi mano con una fuerza sorprendente. Murió pidiendo perdón, Dorothy. No sé si eso significa algo para ti, pero quería que lo supieras. No tenía palabras para expresar lo que sentía. Parte de mí quería gritar, acusar, hacerla sentir al menos un poco del dolor que yo había sentido. Otra parte quería simplemente irse y nunca mirar atrás. Pero una tercera parte, la que había aprendido sobre la compasión de Theo, de mis hijos, de la vida que había construido, esa parte entendía que mi madre había sido tan víctima como yo. Tengo algo para ti, dijo, señalando una pequeña caja en la mesita de noche. Lo tomé cuando dejé nuestra casa. Sabía que regresarías algún día. Abrí la caja y encontré un relicario de plata, sencillo, pero hermoso. Era de mi abuela, explicó mi madre. Pasó a mi madre, luego a ahora es tuyo. Gracias, murmuré, guardándome el relicario en el bolsillo. Hija, dijo, con la voz cada vez más débil, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿podrías perdonarme? No hoy, no ahora, pero algún día. La miré por un largo momento. Lo estoy intentando, madre, respondí con honestidad. Lo estoy intentando. Ella asintió, aceptando. Es más de lo que merezco. Me quedé 3 días más en Mayfield, visitando a mi madre todos los días. Hablamos poco. Ella no tenía fuerzas, y yo aún estaba procesando todo lo que sentía. La última noche, tuvo un ataque peor. Llamaron al médico y dijo que era cuestión de horas. Me senté junto a ella, sosteniendo su mano, observando su respiración cada vez más superficial. Cerca del amanecer, abrió los ojos una última vez. Sé feliz, hija, susurró. Sé la madre que yo no pude ser. Esas fueron sus últimas palabras. Cuando el sol salió, bañando la habitación en una luz dorada, Alberta Parker ya no estaba entre nosotros. Organizamos un funeral sencillo. Vinieron pocos a algunos vecinos. El pastor, las personas que la habían cuidado al final. Me quedé junto a la tumba, después de que todos se fueron, mirando la sencilla cruz con su nombre. Descansa en paz, madre, dije suavemente. Espero que encuentres la paz que no tuviste en vida. Esa tarde, antes de partir, fui al cementerio donde estaba enterrado mi padre. Me quedé mirando la lápida por un largo rato, sin decir nada. No había ira, ni odio, solo un vacío donde antes estaba el miedo. Ya no tenía poder sobre mí. Regresé a Erie con una extraña sensación de ligereza. No era era aceptación. El pasado había ocurrido, me había marcado, pero no definía quién era, ni quién podía ser. Theo me estaba esperando en la estación de autobuses con los niños. Cuando Mark y Celia corrieron a mis brazos, supe que había tomado la decisión correcta. Ese viaje al pasado no fue por mis padres, fue por mí, para que finalmente pudiera mirar hacia adelante, sin que el pasado me arrastrara hacia atrás. ¿Cómo fue? Preguntó Theo, cuando estuvimos solos después de que los niños se durmieron. Difícil, respondí, pero necesario. Le mostré el relicario que mi madre me había dado. Es lo único que tengo de mi familia, lo único que quiero conservar. Él asintió, entendiendo. Esa noche, después de tantos años, le conté a Theo todo, cada detalle de las lecciones, cada palabra, cada dolor. Fue como drenar una herida infectada que nunca había sanado correctamente. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y Theo solo me abrazó, sin juicios, sin consejos, solo presente. Cuando terminé, sentí como si hubiera dejado un peso demasiado grande que había cargado durante demasiado tiempo. Lo que te pasó fue horrible, Dorothy, dijo finalmente, pero no te define. Lo que te define es cómo elegiste vivir después de eso, con amor, con dignidad, criando a nuestros hijos para que sean buenas personas. Fue esa noche cuando realmente comencé a sanar. Hubo días malos, pesadillas, momentos en que el pasado parecía más real que el presente, pero también estaba Theo,
No estaban nuestros hijos, estaba la vida que estábamos construyendo. Y eso era más fuerte que cualquier dolor. 2 años después, en 1972, surgió una oportunidad para que Theo trabajara en un gran taller de carpintería en Bridgewater, Pensilvania. El salario era mejor. El pueblo ofrecía más oportunidades para los niños. Decidimos empezar de nuevo una vez más. Y fue allí, en las tierras frías de Pensilvania, donde finalmente encontramos el hogar que habíamos buscado durante tanto tiempo. Bridgewater nos recibió con su característico frío y brazos abiertos. Al principio, encontramos el clima, tan diferente del calor de Kentucky extraño, pero pronto nos adaptamos. Compramos nuestra primera casa propia, pequeña, sencilla, pero verdaderamente nuestra, un pedacito de tierra que nadie podía quitarnos. Theo prosperó en el taller de carpintería. De empleado, se convirtió en socio, y con el tiempo, logró comprar la parte del antiguo dueño cuando quiso retirarse. Muebles Marlin se hizo conocido en el pueblo por la calidad del trabajo y la honestidad en los negocios. Ver a mi esposo lograr su sueño fue una de las mayores alegrías de mi vida. Nuestros hijos crecieron fuertes y saludables. Mark, con la manera decidida de su padre, se convirtió en maestro y ahora enseña matemáticas en la escuela secundaria del condado. Celia, mi dulce niña con un espíritu libre, se convirtió en enfermera. Ambos se casaron y me dieron 5 nietos maravillosos, que son la luz de mis días. El relicario que mi madre me dio permaneció guardado en una caja pequeña durante muchos años. No podía usarlo, ya que aún traía recuerdos dolorosos. Fue solo cuando mi primera nieta, Louise, cumplió 15 años, que finalmente lo saqué del escondite. Se lo di como regalo, diciendo solo que era una reliquia familiar que pasaba de generación en generación. Algún día, tal vez, le contaré la historia completa cuando sea mayor y pueda entender. Theodore, mi refugio seguro durante tantos años, dejó este mundo hace 8 años. Un ataque al corazón masivo se lo llevó mientras trabajaba en el taller que tanto amaba. Fue rápido, sin sufrimiento, la muerte misericordiosa, que la vida no siempre puede ser. El dolor de la pérdida fue inmenso, pero diferente de ese viejo dolor que cargaba en mi juventud. Este era un dolor limpio, nacido del amor verdadero, no del abuso. En los primeros meses de viudez, pensé que no podría seguir adelante. La casa parecía demasiado grande sin su presencia. El silencio ensordecedor, después de décadas de escuchar su voz, su risa, incluso sus ronquidos que tanto me molestaban. Fue Celia quien me salvó una vez más. Mamá, dijo una tarde cuando me encontró mirando al vacío, perdida en recuerdos. Necesitas encontrar algo para ocupar tus manos y tu corazón. El domingo siguiente, apareció con retazos de tela colorida, hilos, agujas y un libro básico sobre colchas. Aprendamos juntas, propuso, y así comenzó mi pasión por las colchas. Al principio, eran solo cuadrados torpes, unidos con puntadas torcidas, pero con el tiempo, mejoré, creando patrones más complejos, combinando colores y texturas. Cada pedacito de tela que cosía parecía llevar un poco de mi historia, los retazos de mi vida, unidos con paciencia y cuidado, transformando lo que podría haberse descartado en algo nuevo y hermoso. Hice una colcha para cada hijo, para cada nieto, para amigos coheridos. Comencé a enseñar colchas en el centro comunitario del barrio a otras señoras. A los 70 años, descubrí que aún tenía mucho que aprender y enseñar. Esta casa donde vivo ahora aquí en Bridgewater es el hogar que siempre soñé tener. No es grande ni lujosa, pero está llena de recuerdos felices. El patio tiene rosales que planté con Theo, un cerezo que da frutos cada año y un pequeño jardín donde cultivo hierbas y algunas verduras. Mi rutina es tranquila y llena de pequeñas alegrías. Me despierto temprano con el primer canto de los pájaros. Preparo mi café, me siento en el porche y veo amanecer el día. A veces hago pan casero, el olor llena la casa y me trae una sensación de acogimiento que nunca me canso de sentir. 3 veces por semana voy al centro comunitario a enseñar colchas. Los martes y jueves recibo a mi grupo de oración aquí en casa. 5 señoras del vecindario con las que comparto café, galletas
y una fe sencilla y sincera. Los fines de semana, la casa se llena de visitas de hijos y nietos. Mark viene con su esposa Heather y sus 3 hijos and Gabriel, de 19 años, que ya está en la universidad. Luis, de 17, a punto de postularse a universidades. Y el pequeño Peter de 10, que es la alegría de la familia con sus travesuras. Celia viene con su esposo August y las gemelas, Clare y Marina, de 12 años, que son tan diferentes como el día y la noche, pero inseparables. En esos días, la casa se llena de ruido, de risas, de vida. Preparo almuerzo para todos, el estofado de carne que aprendí de Irma en Erie, el pollo frito, que es una tradición aquí en Pensilvania, y de postre, siempre hay flan de caramelo, que a Theo le encantaba. Y ahora los nietos se pelean por él, hasta la última cucharada. Después del almuerzo, mientras los más jóvenes charlan en la sala o juegan en el patio, suelo sentarme en mi sillón favorito, el que Theo me regaló cuando cumplimos 30 años de casados, y trabajo en una nueva colcha. A veces, Luis o las gemelas se sientan conmigo y les enseño las puntadas, contando historias de los viejos tiempos, transmitiendo no solo la técnica, sino también un poco de mi alma. No tengo mucho, pero tengo suficiente. Mi jubilación es modesta, complementada por la pensión que dejó Theo y los pequeños ingresos de las clases de colchas. No necesito lujos ni viajes caros. Mi mayor riqueza está en las pequeñas cosas, en la sonrisa de mis nietos, en el cariño de mis hijos, en las amistades verdaderas que he construido a lo largo de los años. Mi pasado aún está ahí, como una vieja cicatriz que a veces duele cuando cambia el clima. Nunca olvidé lo que viví, pero aprendí a no dejar que esos recuerdos definan quién soy. Las lecciones que mis padres intentaron enseñarme no fueron las que llevé a la vida. En cambio, aprendí sobre el amor de Theodore, sobre el coraje de mis hijos, sobre el perdón de mí misma. Cuando miro atrás, veo lo lejos que he llegado desde esa noche en que Theo me rescató, desde la chica asustada de Mayfield hasta la señora que soy hoy en Bridgewater. Parecen haber pasado muchas vidas y, de alguna manera, realmente han pasado. Morimos y renacemos muchas veces a lo largo de una existencia. Hoy, a los 76 años, puedo decir que estoy feliz, no con esa felicidad perfecta de los cuentos de hadas, sino con una felicidad real, construida con trabajo, lágrimas, risas y mucho amor. Una felicidad que reconoce el dolor, que sabe que la vida no es justa, pero que elige celebrar cada día lo que es bueno y verdadero, como esta colcha en mi regazo, hecha de retazos de diferentes colores y texturas, algunos hermosos, otros no tanto, pero todos necesarios para formar el diseño final. La vida es así. Necesitamos cada pedazo, incluso los dolorosos, para componer nuestra historia. Mis queridos espectadores, después de compartir tanto, quiero dejarles lo que el tiempo me ha enseñado. Nuestras heridas no nos definen. Lo que importa es lo que hacemos con ellas. Cada arruga en mi rostro es una batalla ganada. Cuando escapé a los 16 años, no sabía la fuerza que vivía dentro de mí. Hoy, a los 76, llevo esa certeza como un tesoro. Incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz nunca se apaga. Aquellos que deberían protegernos, a veces, nos lastiman más. Si esto te está pasando, recuerda mis palabras: no es tu culpa, nunca love you. Tu dignidad permanece intacta, incluso cuando intentan quitártela. Mira a tu alrededor, siempre hay un Theodore, una señora Eunice, una señorita Irene en personas que ven más allá de las apariencias y extienden una mano cuando más lo necesitamos. Búscalas. Existen, el dolor deja marcas invisibles. Pero así como transformo retazos descartados en colchas coloridas, he aprendido a bordar mis cicatrices con hilos dorados, no para ocultarlas, sino para transformarlas en algo hermoso. Mi voz tembló durante décadas, sofocada por el miedo. Cuando finalmente la liberé, descubrí su poder. La verdad, incluso dolorosa, nos libera, y al liberarnos, podemos liberar a otros. Podría haber elegido el camino de la amargura, pero preferí el camino del amor. Cada sonrisa que di después de dejar esa casa fue una pequeña revolución. Mis hijos, mis nietos, mis colchas,
Estos son los capítulos que realmente importan en mi historia. Si mis palabras tocaron tu corazón, te pido 3 cosas simples que pueden salvar vidas. Suscríbete al canal Cuentos de Abuelos ahora mismo y activa las notificaciones. Tu pequeño gesto es una luz encendida para alguien en la oscuridad que una vez conocí. Comenta vida para que sepa que escuchaste mi historia hasta el final y estás conmigo en esta misión de esperanza. Recuerda, no importa cuán larga sea la noche, el amanecer siempre llega para aquellos que tienen el coraje de sobrevivir. Hasta entonces, yo sobreviví. Tú también puedes. Que Dios los bendiga, mis queridos espectadores.